Hola, buenos días. Sean bienvenidos a este seminario, que también forma parte de este ciclo de seminarios para conocer a los investigadores jóvenes que trabajan en nuestro departamento. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Adolfo Cruz Reséndiz. Él nos va a presentar esta plática que se llama Diagnóstico molecular de parasitosis intestinales en el punto de atención. Él trabaja en el laboratorio de inmunoparasitología, ¿correcto, Adolfo? Sí. Sí, y les voy a dar una Ujú. breve reseña. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor de carrera adscrito a nuestro departamento. En el área de docencia fue profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM en temas selectos de biología molecular y diseño de nuevas vacunas y ha sido profesor invitado también en diplomado de micología de la Facultad de Medicina y profesor invitado en el doctorado de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias. En el área de investigación, desarrolla investigaciones en su laboratorio, como dijimos que es de inmunoparasitología. Sus líneas de investigación actuales son el desarrollo de diagnóstico molecular para la detección de parásitos intestinales, pero también colabora en líneas relacionadas con la expresión de proteínas recombinantes de parásitos intracelulares y en el desarrollo de vacunas usando nanopartículas proteicas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, claro, tiene varias publicaciones científicas en revistas internacionales, artículos de divulgación en revistas nacionales, capítulos de libro y reconocimientos. Por ejemplo, formó parte del grupo de investigación que ganó el segundo lugar del premio Canifarma en 2017 y en el grupo de investigación que ganó el premio a la innovación en Bionano, Ciencia y Tecnología 2017 y también en el grupo de investigación que ganó el segundo lugar del premio Canifarma en 2021. Pues eres bienvenido a esta tu casa, Adolfo. Sí. Entonces, si gustas iniciar con tu Mm, presentación, por favor. sí, muchísimas gracias, Norma. Gracias por la presentación y también gracias por la invitación a mostrar los trabajos, ¿no?, que realizamos en los laboratorios a pues, los que nos vamos integrando al grupo de micro y para. Entonces, como bien lo decía la doctora Norma, les voy a presentar un tema relacionado a lo que estamos desarrollando aquí en el laboratorio, que para esta charla la quise nombrar diagnóstico molecular de parasitosis intestinales en el punto de atención, que es más conocido su término en inglés de point of care testing. Y quiero mostrarles el contenido que va a tener esta presentación. Entonces, a ver, permítanme un momento. Un momentito, voy a cambiar la presentación porque ya me di cuenta de que no está. Seleccioné la presentación no actualizada. Un momento, por favor. Y ahora sí, si me pueden decir si se ve la presentación, por favor. Sí, ya se ve, Adolfo. Ok, gracias. Entonces, bueno, ya, una disculpa. Les voy a mostrar el contenido que les quiero mostrar el día de hoy. Y para ponernos en contexto de estos términos de diagnóstico molecular y del diagnóstico en el punto de atención, voy a hablarles brevemente en la introducción precisamente sobre diagnóstico molecular, el point of care testing, el origen de la técnica del LAMP,
que es precisamente la que nosotros en el laboratorio estamos trabajando y proponiendo para el diagnóstico de parasitosis intestinales. Fundamento, voy a platicarles un poquito sobre PCR y LAMP y más adelante van a saber por qué les estoy hablando sobre la PCR. Metodologías, les voy a mostrar las características que tiene esta técnica de LAMP, todo lo que influye en que salga o no salga, las aplicaciones que tienen parasitología y unas conclusiones. Dentro de la metodología les voy a mostrar lo que estamos obteniendo hasta el día de hoy en el laboratorio. Va a ser breve los resultados porque, bueno, ahorita les comento por qué no les voy a mostrar muchas cosas, porque realmente estamos en una estandarización. Entonces, más adelante les platicaré. Entonces, a manera de introducción, ¿qué es el diagnóstico molecular de infecciones? Pues básicamente es el uso de técnicas, herramientas, equipo para manipular precisamente moléculas como pueden ser principalmente ADN, ARN o proteínas. Sin embargo, bueno, entre moléculas hay un mundo total de moléculas, pero las principales son estas las que se utilizan para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Sin embargo, aquí quiero aprovechar para recalcar que los diagnósticos que se utilizan en enfermedades infecciosas, por lo general los clasificamos en inmunológicos o serológicos, y en esos diagnósticos intervienen las proteínas, aunque son moléculas, es cierto, en el sentido estricto, pero por lo general las clasificamos dentro de otro tipo de diagnósticos, y cuando hablamos de diagnóstico molecular, por lo general nos referimos a ADN y ARN. Entonces, igual para este caso de la presentación, nos vamos a referir más que nada a ADN y ARN como moléculas que se utilizan en el diagnóstico. Y al manipular estas moléculas, podemos hacer la identificación de agentes infecciosos, parásitos, bacterias, hongos, virus, proteínas, priones, em, hongos e incluso artrópodos, ¿no? Entonces, gracias a estas técnicas podemos hacer ese diagnóstico. Ahora, si nos vamos al diagnóstico molecular en parasitología, hice una tabla clasificando las diferentes herramientas que utilizan moléculas para hacer el diagnóstico. Y aquí también voy a hacer otra aclaración. Cuando hablo de herramientas en el pasado, no quiere decir que sean obsoletas. Simplemente es que tienen más tiempo que se desarrollaron, ¿no? Sin embargo, siguen siendo muy útiles e incluso unas siguen siendo el gold standard en algunas infecciones. Entonces, por ejemplo, podemos manipular o utilizar moléculas proteicas como anticuerpos para hacer diagnóstico, como en las inmunofluorescencias, también en las técnicas de ELISA o Western blot, ¿no? Eso podríamos decir que son herramientas ya que tienen sus años en el mercado y que nos han ayudado mucho a hacer diagnóstico. En el presente, lo que más se utiliza, por ejemplo, es la secuenciación, PCRs, diferentes métodos de PCR como el tiempo real. ¿Y qué queremos en el futuro o qué es lo que ya nos está alcanzando del futuro? Ah, perdón, aquí me faltó agregar en el presente estas herramientas de diagnósticos rápidos, que se les conoce como flujo lateral o cromatográficas, también utilizan moléculas. Y en el futuro podemos usar microchips que ya se utilizan, CRISPR-Cas, que yo creo que la mayoría hemos escuchado, que está muy de moda utilizarlo en diferentes áreas de la investigación. Y la que estamos proponiendo nosotros, que bueno, también ya tiene sus años, sin embargo, comercialmente no se utiliza mucho, ahorita les voy a decir en qué sí se utiliza, y es la técnica de LAMP. Aquí nada más les represento estos dibujitos que a lo mejor ahorita no tienen mucho sentido, pero a continuación les voy a explicar más qué tiene que ver esta técnica. Y todo esto, a lo que queremos llegar con el diagnóstico, es hacer un diagnóstico en el punto de atención. Entonces, ya ahorita definimos lo que es el diagnóstico molecular. Ahora vamos a definir qué es el diagnóstico en el punto de atención, o también conocido como Point of Care Testing. Y para eso les voy a poner una definición del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, y que dice que estas pruebas en el punto de atención son pruebas que se realizan cerca del paciente
fuera del laboratorio y los resultados deben tomarse en cuenta. Esto se los puse en negrita, lo de tomarse en cuenta, porque es muy importante porque el hecho de que nos den un diagnóstico ahí en donde está presente el enfermo debe de tomarse en consideración para un diagnóstico definitivo. Por eso dice tomarse en cuenta. No es que necesite ir después a hacerse otra revisión o que se confirme, ¿no? O sea, debería de considerarse ya como válido este diagnóstico. Y puede ser realizado por personal no capacitado o por el propio paciente. Esto también es muy importante. Y si les recuerda algo a esto, podrían pensar en las pruebas de embarazo, donde la misma paciente puede realizar esa prueba sin la necesidad de un personal especializado, ¿no? Y hay unas directrices que menciona la Organización Mundial de la Salud, que se le conoce como ASURT, son las siglas en inglés de diferentes términos que ahorita se los voy a comentar. Y todas estas características es lo que debería de contener un diagnóstico para poderse aceptar como un diagnóstico en el punto de atención. Es decir, podría realizarse en cualquier lugar y ser válido ese diagnóstico, ¿no? Sin la necesidad de algo en un equipo en especial, un laboratorio, personal capacitado. Entonces, ¿cuáles son esas características? El número uno, que sea asequible, es decir, que pueda ser de acceso para cualquier persona, que no sea costoso. Algo muy importante, ser de alta sensibilidad y alta especificidad. Otra cosa importante, fácil de usar, ¿no? Entonces, si nos vamos recordando otra vez este diagnóstico de los test de embarazo, pues son realmente baratos, de alta sensibilidad y especificidad, son fáciles de usar. Es un diagnóstico rápido, aquí se le denomina diagnóstico robusto, y eso quiere decir que detrás de la prueba haya ya muchas estandarizaciones o caracterizaciones de la prueba en donde sea muy viable el resultado que nos da. Que sea un diagnóstico que no necesite de un equipo especializado, como son estas pruebas, que nada más necesitamos este pequeño cassette y ahí obtenemos el resultado. Y la última característica que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que sea entregable que es la del deliberate. ¿Y a qué nos referimos con entregado o entregable? Es decir, que el propio paciente obtenga el resultado y lo pueda interpretar como positivo, como negativo, o que le dé realmente ya el resultado al paciente, que no necesite llevarlo al médico una semana después o no sé, 2 días después, a que el médico lo interprete, sino que el mismo paciente pueda tener esa interpretación. Entonces, todas estas características son las que se buscan en un diagnóstico en el punto de atención. Y es lo que nosotros estamos proponiendo en el laboratorio. Un diagnóstico que podamos desarrollarlo o realizarlo en cualquier lugar, incluso en condiciones un tanto escasas, como por ejemplo zonas rurales que incluso están alejadas de centros de salud, podríamos llevar este tipo de diagnósticos y ahí realizarse, ¿no? Entonces, esas son las características y quiero que se queden en este momento con esas características para que entendamos qué es lo que buscamos en el laboratorio. Ahora, siguiendo con la introducción, les voy a hablar un poquito de la técnica de LAMP, también para ponernos en ese contexto de qué es esa técnica de LAMP. A lo mejor algunos lo han escuchado, pero a lo mejor a algunos sí no les es tan familiar. Entonces, todo se remonta a 1985 para en la creación de la técnica de PCR por Kary Mullis. Esta yo creo que sí es muy conocida la historia. Y ahorita vamos a ver por qué esta técnica se relaciona con LAM. Realmente son parientes bastante cercanos. LAM y PCR tienen más o menos el mismo fundamento que ahorita se los voy a mostrar. Después, en 1990, se desarrolló otro sistema de replicación de secuencias autosostenido. ¿Qué quería decir esto? Que no necesitaba, en este caso, un equipo. Fue como una versión light del PCR, ¿no? Donde se buscaba no necesitar un termociclador para desarrollar la técnica. Entonces, aquí, quizá las desventajas es que necesitaban
tres polimerasas diferentes o tres enzimas diferentes para llevar a cabo esta técnica. Después se fue mejorando. En 1991 sale lo que se conoce como NASBA, otra técnica de autorreplicación y que también no necesitaba un termociclado. En el 92 surge la amplificación por desplazamiento de cadena. Este término de desplazamiento de cadena es muy importante porque a partir de este año se empezó a trabajar con polimerasas que tenían una función diferente a la polimerasa que se utiliza en la PCR. Esta tiene la capacidad de desplazar la cadena, es decir, no necesitamos aumentar temperaturas para que se rompan esa cadena de ADN, la doble cadena de ADN, para que empiece a funcionar la polimerasa, sino que esta misma polimerasa hace ese desplazamiento de cadena, por lo cual podemos omitir el equipo del Que termociclador lo va a ver, Para no que lo vea importa. grande, volteé. para poder desarrollar esta técnica, ¿eh? Esto fue Gracias. en Ay, pero como 1992. que no la Por reconoce a favor, usted. cierren sus micrófonos. Perdón, Adolfo, adelante. Sí, ok, gracias. Para el año 2000, ahora sí, aquí, gracias al doctor Sugunori Notomi, surge la técnica de LAM, que es una amplificación, bueno, significa cada una de sus iniciales, amplificación isotérmica mediada por bucle, que igual quizás sigue siendo no muy específico, ¿no? A lo que se refiere, pero más adelante ya se los voy a describir. Y en el 2001 surge la detección de la reacción de Lamb por turbidez, es decir, podemos ver el resultado de una Lamb nada más por ver que los viales en donde está llevándose a cabo la reacción va a verse esa como nube blanca, en donde quiere decir que sí ya está habiendo una reacción. Y después, igual en el mismo año, surge el Lamb con templado no desnaturalizado. Al principio se seguía haciendo una desnaturalización previa, como en la PCR, pero después se empezó a utilizar sin esa desnaturalización y seguía funcionando. Para el 2002 surge la aceleración de esa reacción por el uso de tres cebadores. Aquí otra diferencia con la PCR. En la PCR por lo general se utiliza un par de cebadores o quizá en la PCR, bueno, ahorita se me fue el nombre de la otra PCR, donde se pueden llegar a ocupar incluso dos pares de cebadores, ¿no? Y aquí ya utilizan un tercer par en donde se acelera la reacción. Continuando finalmente, en el año 2003, se realiza o se desarrolla la primera técnica de LAM para el diagnóstico de una parasitosis, que en este caso fue la trypanosomiasis africana. En este momento, obviamente, estaban en pruebas esa LAM. Actualmente ya hay una LAM comercial para la trypanosomiasis africana, pero en el 2003, nada más quería apuntar muy bien este año, que es cuando ya se empieza a diagnosticar o a trabajar con infecciones por parásitos. Ahora, después de ver toda esta breve historia de la técnica, seguro se están preguntando, bueno, pero entonces, ¿cómo funciona, no? Ya dinos por favor el secreto, ¿no? Entonces, ahorita les voy a presentar cómo funciona realmente la técnica de LAM. El fundamento, primero tendremos que conocer el fundamento de la técnica de PCR. Entonces tenemos nuestro ADN y tenemos dos cebadores que se van a anclar en los extremos de una secuencia de nuestro interés. Se va a anclar también una polimerasa y la polimerasa se va a encargar de ir acomodando nuevos bloques de los nucleótidos para formar nuevas cadenas, ¿no? Hasta ahí todo eso es sencillo. Aquí lo complicado de la PCR es que nuevamente mencionar que necesitamos un termociclador. Necesitamos que ese termociclador haga diferentes ciclos, uno para desnaturalizar la cadena, otro para alinear los cebadores y la polimerasa, y finalmente otro para que haga la extensión. Eso sería básicamente, muy resumido, la técnica de PCR, pero ahora, ¿cómo esto se traslapa a la técnica de LAM? En la técnica de LAM ya les había mencionado, se pueden llegar a usar de 4 a 6 oligos. Dos se le conoce como oligos internos, dos externos y dos oligos que se unen a los bucles o loops. Una polimerasa que es diferente a la polimerasa normal de la PCR, que se le conoce como BCT,
Y la detección se puede hacer de diferente manera que en una PCR, ¿no? Que por lo general, si es tiempo real, necesitaremos el equipo. O podría ser, si es punto final, con una electroforesis en gel de agarose. En este caso lo podríamos hacer por colorimetría, fluorescencia, turbidez, incluso también por geles de agarose. Y aquí para que vean, que vayan entendiendo un poquito más cómo es que se va a amplificar en la técnica de LAMP, aquí les muestro un breve ejemplo. Tenemos las dos hebras de ADN. Entonces se va a abrir y se van a anclar los diferentes oligos. Aquí serían los internos. Y quiero que noten muy bien esta parte de este oligo, el interno, que esta fracción, que está aquí un poquito retrasada del F2, es más bien la misma que tenemos acá en la cadena original. Eso quiere decir que cuando se amplifique toda esta secuencia, van a ser complementarias, ¿no? Si recuerdan, ahora tenemos F1 y acá una secuencia complementaria que proviene del oligo. Entonces, con esta se van a reconocer y se va a formar un bucle. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, nada más regresándome tantito, acá se anclan los oligos externos, que también aquí va a actuar la polimerasa y va a empezar a desplazar esta cadena. Entonces, la va a ir separando. Después, ¿dónde actúan los oligos de los bucles? Estos se van a anclar aquí precisamente en el bucle que se está formando en esta amplificación. Y finalmente así tenemos, ¿no? Estas estructuras que podemos decir como dos pesas que se están formando bucles en los extremos. Y para hacerlo un poquito más didáctico y quizá más comprensible, les voy a poner este video que no sé si va a funcionar. Creo que no lo vamos a poder ver. Ah, creo que, a ver, creo que ya. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, entonces, sí, nada más aquí me voy a regresar un poquito. Ven aquí donde se ancla el primer oligo, que bueno, va a ser lo mismo en el otro extremo, y empieza a hacer la amplificación. Después se unen los oligos externos y de igual manera, este punto azul es la polimerasa, la BCT. Va a ser ese desplazamiento de cadena y como les decía, estos son complementarios, entonces aquí se reconocen y se forman los bucles. Después pasa lo mismo en el otro extremo, se unen los diferentes oligos o los cebadores y se van a empezar a formar este tipo de estructuras. Sin embargo, ahí no termina esto, siguen uniéndose ahora los cebadores de los bucles y van a seguir amplificando. Entonces, es una amplificación continua y finalmente vamos a tener estructuras muy variadas, no como la PCR, que nada más tenemos una banda específica. En este caso, se van a estar formando todo este tipo de estructuras, ¿no? Podemos tener algunas sencillas, como nada más uno tipo pesas. Podemos tener unas que van a ir formando unas como tipo escaleras, o incluso estas como en forma de T. Entonces, como va a estar todo esto sucediendo en una misma temperatura, vamos a tener diferentes estructuras que se van a estar formando. Entonces, ¿qué hace que se pueda hacer esto? Pues aquí intervienen las polimerasas. Vamos a hacer una breve comparación entre la TAC ADN polimerasa y la BCT, que es la que utilizamos en lab. El origen, pues, es diferente. La TAC, bueno, hay muchas polimerasas, ¿no? Que se utilizan en la PCR, sin embargo, esta es de las más comunes. Sale del organismo Thermus aquaticus, cataliza la síntesis de 5 a 3', no presenta esa acción exonucleasa de 3 a 5, hay una baja actividad exonucleasa de 5 a 3 y actividad de desoxinucleotidil transferasa, tiene un poco la TAC polimerasa, funciona entre el rango de 70 a 75 grados y se recomienda que no amplifique amplicones o fragmentos mayores a 5 kilobases, ¿no? Esas son las características. Ahora, ¿qué hace la diferencia con la BCT para la técnica de LAMP? Bueno, en primera surge de otro organismo, Bacillus sternothermophilus,
tiene también esa actividad de ADN polimerasa de 5 a 3', pero aquí se agrega una actividad diferente, actividad de desplazamiento de hebra. Él va a poder romper ahí los puentes de hidrógeno, donde va a poder seguir amplificando. Carece de una actividad exonucleasa de 5 a 3. Esa función se mantiene entre los 60 y 65 grados. Este también quiero que se lo grabe en esta temperatura, 60 y 65, que realmente no es muy elevada, ¿no? La temperatura. Entonces, eso podría meternos problemas en nuestro diagnóstico. Ahorita les voy a decir por qué. Y hay una inactivación a los 80 grados. Los fragmentos recomendables son más pequeños, no menores, perdón, no mayores, de 300 pares de bases. Ahora, ¿cómo se visualizan esos resultados, no? Si habíamos dicho que es diferente a la PCR, pues el revelado, la lectura la podemos hacer por diferentes métodos. Colorimetría, fluorescencia, turbidez, y les había mencionado que también se podría utilizar la electroforesis. Entonces, primero, la colorimetría básicamente es tener aquí tus viales, hay una reacción dentro de ellos, es decir, aquí puedes poner tu muestra. Y si hay un cambio de color, decimos que es positivo, si no, es negativo, ¿no? Básicamente es una técnica solo para saber si es o no es, ¿no? Si es positivo o no es positivo, no es cuantitativa, solo es cualitativa. Y se puede complementar con la electroforesis. Aquí también hay un cambio de color, estos son positivos. Y entonces vemos que aquí hay un barrido. Pero recuerden que no es igual que la PCR, no vamos a obtener una banda específica, sino que vemos un barrido, aquí diferentes fragmentos por las diferentes estructuras que se estuvieron formando durante la nueva síntesis de cadenas de ADN. Y en el caso del negativo, pues no vamos a observar nada. Después podemos ver la fluorescencia. Aquí se pueden utilizar algunas tinciones como calceína, como perdón, el Cyber Green, pero aquí la desventaja es que necesitamos una fuente de UV para poder ver la diferencia entre el positivo y el negativo. Podemos utilizar lo que se conoce como turbidez, que les había mencionado, que se ve ahí como una nube blanca cuando es positivo, y si no hay esa opacidad, sería negativo. Serían las principales técnicas para hacer la detección. Actualmente ya se propusieron lab de tiempo real, pero pues también necesitamos un equipo. Lo que nosotros estamos proponiendo es un diagnóstico, como les había dicho, en el punto de tensión, es decir, más barato, fácil de realizar sin necesidad de equipos costosos, ¿no? Y todo esto que les mencioné, ¿a qué va? Pues que en el laboratorio estamos proponiendo un diagnóstico molecular simple de alta sensibilidad de Yardia-Lamlia. Entonces, espero que sí haya quedado clara esta técnica porque es la que nosotros estamos proponiendo para el diagnóstico de Yardia-Lamblia. Obviamente se puede hacer diagnóstico de otros agentes infecciosos. Ahorita vamos a ver ya en cuáles se han trabajado, no en nuestro laboratorio, pero sí en diferentes publicaciones. Ahora, ¿qué metodología estamos utilizando? Estamos primero clonando y expresando una polimerasa. Aquí, esta es la novedad de nuestro trabajo. Nosotros estamos utilizando polimerasas que están siendo modificadas genéticamente, unas que estamos en colaboración con un doctor del Instituto de Fisiología Celular, el doctor Luis Vaca, que a su vez tiene otra colaboración que también colabora con nosotros para la síntesis de este tipo de polimerasas modificadas. Entonces, ¿cuál es la importancia de que estamos utilizando una polimerasa diferente? Pues que lo que nosotros creemos es que al mejorar esa polimerasa, vamos a evitar que se inhiba nuestra reacción y poderla utilizar en diferentes tipos de muestras. Por lo general, la técnica de LAM se utiliza en ADN purificado. En nuestro caso, nosotros al mejorar estas polimerasas, creemos que podamos utilizarla directamente en muestras fecales, muestras de sangre, de saliva, etcétera, y que no va a ser inhibida la reacción y además va a seguir manteniendo su alta sensibilidad y especificidad. Entonces, en este caso estamos mejorando unas polimerasas BCT y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, estamos haciendo la expresión de esas polimerasas, la purificación de las mismas polimerasas, hacemos esa caracterización de si estamos expresando la polimerasa y la estamos purificando de momento con un TAC de histidinas. Entonces, no es una purificación
bastante alta. Sin embargo, nosotros, por la misma propuesta, creemos que aunque tenga ciertas moléculas que estén ahí contaminando, no van a inhibir nuestra reacción. Después, obviamente, estamos trabajando con la purificación de ADN de Yardia, que estos cultivos nos los está donando la doctora Marta Ponce Macotela del Instituto Nacional de Pediatría. Y también hacemos la caracterización de ACE-ADN, asegurándonos de que sí están ahí el gen que nosotros estamos utilizando como blanco para la técnica DLAM. Y finalmente juntamos nuestra polimerasa con el ADN de Yardia y hacemos la estandarización o estamos desarrollando esta técnica de LAM con esta nueva polimerasa. Obviamente nosotros, a pesar de que ya se han utilizado otras polimerasas para la técnica de LAM, ahora nosotros tenemos que estandarizarla, perdón, con esta nueva polimerasa. A pesar de que quizá va a sonar un poquito sencillo esto, por el hecho de que ya hay reportes de LAM en diferentes microorganismos, incluso en Yardia, no ha sido tan fácil la estandarización con una polimerasa nueva y a continuación les voy a decir por qué. Entonces, primero tenemos que saber los componentes de toda esta mezcla que vamos a utilizar ahí. En primera, el buffer necesita diferentes componentes para mantener la reacción, mantener el pH, y uno de los más importantes es el sulfato de magnesio, el cual nos va a brindar ese magnesio que necesita esta polimerasa. Los DNTPs, los diferentes oligos, los diferentes pares de oligos, la BCT polimerasa, el material genético, agua libre de nucleasas, eso pues sería como una reacción muy parecida a la PCR. El protocolo de amplificación, temperaturas entre 60 y 65 grados, tiempo entre 60 y 120 y la inactivación entre 80 grados y 10 minutos, ¿no? Entonces, esto en papel parecería sencillo, ¿no? Pues ya tenemos aquí toda la receta y pues nada más lo ponemos a funcionar. Sin embargo, nos hemos topado con algunas problemáticas. El primero, el diseño de oligos. El diseño de oligos es un problema bastante importante aquí. Si recordarán en los fundamentos de PCR, para el diseño de los oligos necesitamos hacerlos de cierto tamaño y evaluar de que no sean autocomplementarios, ¿no? Que no se vayan a pegar entre ellos y pues no vaya a funcionar en la técnica. Entonces, en este caso, sube la dificultad. Si nosotros teníamos nada más un par de oligos, ahora vamos a tener tres pares de oligos, ¿no? Entonces, eso sube la dificultad y además los tamaños de los oligos son mucho más grandes. Fragmentos pueden ser menores de 300 pares de base, habíamos dicho, y los oligos hasta 20 pares de bases, los internos. Aquí les muestro algunas características, no los voy a mencionar todas, pero tenemos que cumplir algunas ciertas características entre los oligos. Entonces, eso ya lo hace difícil. Tenemos obviamente que tener algunas características en cuanto a la alineación entre la temperatura de fusión, la cantidad de guaninas y citosinas de adeninas y timinas que no formen estructuras secundarias y no sean complementarios, ¿no? Entonces, esto ya le metía una dificultad a esta propuesta. Sin embargo, como les mencioné, ya se han hecho algunos experimentos con LAMP en otros laboratorios, de LAMP, perdón, contra Giardia lamblia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar en literatura algunos oligos ya reportados y además hicimos la evaluación de esos oligos en unos softwares. El que utilizamos es el de NetLamp, Primer Design Tool, y ahí metimos estos oligos ya reportados y vimos que precisamente si eran viables para Yardia. Nada más cambiaban algunas bases, quizá la secuencia base para el diseño fue diferente, pero seguían siendo bastante viables. Entonces ya nada más los mandamos sintetizar. El siguiente problemática que teníamos al estandarizar esta prueba era de dónde íbamos a sacar el material genético. Al inicio, pues lo habíamos planteado en hacerlo directamente en muestras fecales, como les mencioné, pero teníamos que ver primero que funcionara la polimerasa en ausencia de todos estos inhibidores, ¿no? Entonces, si lo hacíamos directamente en muestras fecales, pues no íbamos a saber si no estaba funcionando porque la polimerasa no era funcional o porque había mucha contaminación en las muestras fecales. Entonces, lo que decidimos fue primero obtener ADN de cultivos para después pasar a las muestras fecales. Entonces, ese ADN lo obtuvimos de los cultivos de Yardia, ya les mencioné que nos dona la doctora Marta Ponce.
Y lo que decidimos es no purificar por kit, sino que lo purificamos por un método más casero, el fenol cloroformo alcoholisomílico. Entonces, ahí de igual manera quizá podía llevar algunos contaminantes, pero bueno, salía un poco más económico hacerlo de esa manera que usando los kits. Y los kits los decidimos dejar para cuando ya utilizáramos muestras fecales, en caso de que sea necesario. Entonces, ¿qué pasó después con todo esto? La siguiente problemática era saber cómo íbamos a hacer la detección de que sería positivo o negativo. Entonces, el revelado que usamos primero fue por fluorescencia, que está de este lado. Y después, bueno, utilizamos en combinación la fluorescencia con la electroforesis. Pero lo que nos dimos cuenta es que precisamente al utilizar fluorescencia sí se estaba viendo afectada la reacción. No teníamos una fluorescencia adecuada. Entonces, finalmente decidimos cambiarlo por colorimetría, por un reactivo que se llama Axul de hidroxinaptol y que es un poco más sencillo de utilizar, no necesitamos un equipo con UV, entonces decidimos utilizar ese reactivo. Y después empezamos a hacer ahora sí la estandarización mezclando un montón de cosas, ¿no? Aquí no les voy a describir toda esta tabla, pero es hasta el momento todo lo que hemos utilizado. Diferentes temperaturas, algunas obviamente ya reportadas, diferentes temperaturas de inicio, diferentes temperaturas de finalización, la concentración de nuestra polimerasa, también estuvimos haciendo ahí algunos ajustes, la composición del buffer. Que también es muy importante. El sulfato de magnesio hemos estado haciendo cambios y ya logramos obtener la concentración adecuada. Y el agente revelador, como les mencioné al inicio, utilizamos el Cybergreen, pero finalmente decidimos el Axul de hidroxinaptol, que es mucho más sencillo y nos ha dado buenos resultados. Finalmente, como resultados, no les voy a mostrar todas las pruebas que hemos hecho porque sería mostrarles diapositivas de un montón de geles y pues no es la idea, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, estas son las pruebas que hemos hecho y que nos han dado algo de resultados. Esta primera que les muestro aquí lo hicimos con Cyber Green. Y si ven aquí, los viales tienen diferente fluorescencia, ¿no? No es lo que se esperaba de nada más una coloración blanca, amarillenta y otra verde, sino que hay hasta amarillo, azul, rosa. Y cuando lo corremos en el gel de agarosa, lo que vemos es que los negativos, que si eran estos dos, sí salen negativos, sin embargo acá no coinciden la fluorescencia, ¿no? En los dos. Y cuando usamos dos positivos, tampoco coinciden acá los resultados en los viales, ¿no? Entonces era difícil determinar si iba a ser falso o positivo. Nosotros lo que hipotetizamos en este momento es que quizá la pureza de nuestra polimerasa estaba afectando, por un lado, y por otro lado, la pureza del ADN, que al tener fenolcloroformo, algunas trazas quizá, podrían estar afectando esta reacción. Entonces pasamos a dejar de utilizar Cybergreen porque creemos que era el agente que estaba siendo afectado y usamos el azul de hidroxinaftor. Entonces aquí tenemos ahora sí la comparación de una BCT comercial contra la BCT que nosotros estamos proponiendo. Entonces utilizamos diferentes concentraciones de ADN para las dos polimerasas y aquí lo que vimos es que tanto nuestra polimerasa como la comercial sí están amplificando el ADN, incluso en 0,25 microgramos de ADN. Aún se puede detectar mucho menos, hay reportes de hasta picogramos que se detectan, pero nosotros hasta el momento hemos llegado a 0,5 y que hemos visto buena señal. Además, estamos viendo aquí en los resultados, a lo mejor las imágenes no son las mejores, pero vemos aquí que el negativo permanece como entre violeta, morado, y los positivos se viran a una coloración azul. Entonces, quiere decir que esto sí concuerda la electroforesis con lo que estamos viendo en los viales. Obviamente, la propuesta que nosotros estamos haciendo es no llevar una electroforesis a campo porque pues eso ya perdería el objetivo, ¿no? De una prueba eh, en el sitio de donde se está presentando la infección. Entonces, nosotros únicamente nos queremos quedar con estos viales, mezclar ahí la muestra fecal y ver si cambia de color o no, y ya decirle al paciente es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, esto es a lo que queremos llegar y por ahorita vamos en buen camino.
El siguiente paso, ahora que ya estandarizamos esta parte, es probarlo en muestras fecales. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacerlo en muestras fecales de pacientes sintomáticos, es decir, que tengan diarrea, porque ahí es donde podríamos detectar más fácilmente al parásito, ¿no? Entonces, esa sería la propuesta. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es recolectar muestras fecales. Tenemos una colaboración con el Hospital General. Entonces de ahí vamos a obtener las muestras fecales, que también esta parte ha sido o va a ser un poco complicado, porque muchas veces a estas muestras fecales pues ya las pican o las procesan, entonces no sabemos en qué condiciones nos van a dar estas muestras fecales. Espero que estén viables para hacer este diagnóstico, ¿no? Y esto sería la estandarización que llevamos en con esta nueva polimerasa. Otra bondad de esta polimerasa, que si recuerdan, les mencioné que la polimerasa BCT normal, la comercial y la que sale de la bacteria, utiliza un rango de actividad entre los 60 a 70 grados centígrados, pero que después se puede inactivar. Lo que nosotros queremos ver, o más bien lo que ya se sabe de esta polimerasa que nosotros estamos utilizando, es que aguanta temperaturas muy elevadas, más allá de los 90 grados por alrededor de 30 minutos. Entonces, nosotros creemos que podemos en muestras fecales elevar esa temperatura a tal grado de poder hacer la ruptura de trofozoitos de Yardia y nuestra BCT va a seguir viable. Entonces después bajamos la temperatura y va a empezar a actuar la BCT. En cambio, las BCT comerciales se inactivarían a esas temperaturas y no funcionarían en el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta BCT modificada. Ahora, ¿en qué se puede aplicar esta LAM y que ya hay muchos reportes? Pues en la detección del mintos, como todos estos que les muestro en estas tablas, ya hay varias publicaciones de todo lo que se ha detectado en nemátodos, todos estos ya se ha hecho, nemátodos, tremátodos, céstodos. En la detección de protozoarios, todos estos ya también se ha hecho. Y aquí les repito, ya se ha hecho en Yardia, sin embargo, no hay un diagnóstico comercial como tal por la misma problemática del tipo de muestra. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es mejorar esa técnica y llegar en un futuro a tener un diagnóstico comercial. Aquí les pongo en resaltado estos tres porque para Trypanosomiasis africana y Plasmodium, ya existe un diagnóstico comercial, ya se vende. No estoy seguro si aquí en México, pero en el extranjero ya se puede conseguir este tipo de diagnósticos. En leishmaniasis, aquí estoy un poquito en duda porque algunos dicen, bueno, en unos lados ya veía como una prueba comercial que se estaba evaluando, pero no la encontré como tal ya para la venta. Entonces, no estoy seguro si esta de leishmaniasis está ya a la venta. Pero como pueden ver, utilizan diferente tipo de muestras a los parásitos intraintestinales, ¿no? Entonces, eso sería una ventaja quizá para este tipo de parásitos. Incluso hay ya también una LAMP, bueno, no comercial, pero que ya hay reportes para la detección de artrópodos, como en este caso a Sarcoptes. Finalmente, la conclusión, y en la conclusión quiero resaltar la importancia o las ventajas que tendría el LAMP con respecto a la PCR, que es otra técnica molecular. Entonces, sabemos que la PCR en tiempo, alrededor de 90 minutos, se lleva una reacción. En LAMP podríamos hacerla de 30 a 60 minutos. En PCR necesitamos ciclos diferentes de temperatura, por lo cual necesitamos un termociclador. En lab no es necesario un termociclador. Con un baño María, un bloque térmico en donde mantengamos la temperatura a 65 grados, ahí se podría desarrollar la reacción, por lo cual esto podría llevarse a campo y nada más necesitar algo para calentar agua. Incluso se podría diseñar después un equipo con baterías para calentar agua en caso de que no haya energía o un lugar para hacer esta prueba, calentar el agua, un equipo portátil para calentarlo y así podría realizarse la prueba. En la PCR se utiliza normalmente un par de cebadores, en LAMP se utiliza de 4 a 6 cebadores, lo cual lo hace más sensible y específica. En PCR necesitamos fluorescencia y electroforesis para hacer
visualización de los resultados y en LAM podemos hacerlo mucho más fácil simplemente por colorimetría, electroforesis, bueno, la electroforesis no la necesitaríamos o turbidez, ¿no? Serían los más viables para llevarse a campo. En cuanto a costos, nosotros no hemos sacado los costos como tal, pero el simple hecho de no utilizar un equipo como el termociclador lo haría mucho más económico y útil para una prueba en el punto de atención o point of care testing, ¿no? Entonces, eso lo haría una prueba mucho más económica, asequible para todas las personas. Entonces, esta es la propuesta que estamos haciendo aquí en el laboratorio. Obviamente, esta prueba se puede después traslapar a otros parásitos intestinales, que es nosotros lo que estamos trabajando, los parásitos intestinales, y quizá más adelante podríamos hacer una lab múltiple en donde en una sola reacción se podría hacer diagnóstico de dos parásitos, ¿no? Es a lo que vamos, pero pues tiene que ir esto paso por paso. Finalmente, agradecimiento a los colaboradores, el doctor Luis Vaca del Instituto de Fisiología Celular, la doctora Margarita Cabrera, la doctora Marta Ponce Macotela y a todo el grupo que trabaja aquí en nuestro laboratorio de inmunoparasitología. Un agradecimiento porque, bueno, gracias a ellos hemos avanzado en este proyecto. Obviamente faltan más resultados, pero creo que va por buen camino este proyecto. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y pues quedo atento para sus preguntas. Muchas gracias, Adolfo. Qué interesante el tema realmente, ¿no? Porque, bueno, si es que entendí bien, esto te reduce mucho los costos, ¿no? Sí, Realmente eso exactamente. sería, pero pues lo ideal siempre sería, como dices, pues aterrizar con otro diagnóstico, quizá, Lo que otra queremos llegar técnica. a que este diagnóstico ya sea válido, es decir, que ya nos dé un diagnóstico definitivo y no necesitar un diagnóstico confirmatorio. Ok, y ahí sí Ujú. lo haría versus PCR más rápido, sensible, económico, ¿no? Y Ajá, sobre todo, exactamente. como dices, adaptable a entornos quizás con infraestructura limitada. Exactamente. Es a lo que queremos llegar, tener un Perfecto. diagnóstico en cualquier lugar. Ok, muy bien, pues queda abierto el micrófono o si quieren también poner sus preguntas en el chat. Adelante. Bueno, aquí muy interesante, gracias. Muy buen tema, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, de igual manera, acuérdense que estas charlas quedan grabadas y se publican en el canal de YouTube, en nuestro canal del departamento. Entonces también ahí si tienen dudas, después que lo vean con más detenimiento, inclusive Adolfo, pues los que no pudieron estar presentes quizás por el Congreso, me Ujú. puedan Sí, contactar ya de manera personal, porque sí está muy interesante, sobre todo porque hay estudios, pero no kits comerciales para otros parásitos, sería interesante trabajarlos, ¿no? sí, exactamente. Y pues de hecho, LAMP sí ha tenido como mucho repunte en los últimos años. Entonces, yo creo que en algún momento sí vamos a tener más kits de diagnóstico ya en diferentes parasitosis. Claro, O para algún otro bicho, ¿no? Bacterias, hongos, no lo sé. claro que sí. Muy bien, pues como no hay más dudas, sigue habiendo comentarios de agradecimiento, de felicitaciones en el chat, pero creo que con esto hemos terminado. Mira, aquí hay una de Yolanda Guevara Gómez. Dice, las Sí. muestras de heces que les proporcionan ya han sido analizadas. ¿Están seguros que solo hay presencia de Giardia o tendrán otros parásitos intestinales que interfieran en sus resultados? De momento aún no hemos recibido las muestras, pero cuando nos den muestras fecales, nosotros vamos a hacer una evaluación por microscopía para ver si hay presencia de Giardia y si hay presencia de algún otro parásito, pero de momento no sabemos, ¿no? Y tampoco sabemos en qué condiciones nos las van a dar, pero antes de hacer la prueba sí las evaluaríamos por otros métodos, porque después queremos caracterizar la sensibilidad y especificidad de nuestra técnica. Claro. Ujú. Y Tere pregunta, ¿la polimerasa que estás purificando se ha probado en algún kit comercial? No, no, por eso es lo importante de esta polimerasa. Únicamente hay dos artículos con esta polimerasa
Uno, que fueron los que lo desarrollaron de uno de nuestros colaboradores, y el otro es que se aplicó en una técnica de PCR tiempo real para, no, perdón, LAMP tiempo real para COVID. Entonces es lo único que se sabe, ¿no? Entonces, pues nosotros vimos esta posibilidad de utilizar esta polimerasa para mejorar esta LAMP de diagnóstico en campo. Y además, bueno, nada más como para dejarles ahí la curiosidad, nosotros estamos haciendo otras modificaciones, agregando algunas proteínas como acarreadores a esta polimerasa. Más adelante quizá les muestre, ya tendremos resultados para mostrar, pero nosotros también estamos trabajando en modificar este tipo de polimerasas. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que ya no hay preguntas, Adolfo. Ujú. Ya les publiqué el código de asistencia para que bajen su constancia y pues te agradecemos. Muy interesante el tema. Gracias por participar. Y en breve te enviaremos tu constancia y para todos que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo seminario. Muchas Bye bye. gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.